Amén. Feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Agradecidos a Dios por tener una nueva oportunidad para estudiar la palabra del Señor. Quería, antes de comenzar, comentarle a todos los hermanos, no solamente a los que están presentes aquí, sino también a aquellos que nos miran a través de las redes sociales, que está a disposición en la página web para todos aquellos que quieran descargar este material, que ahora lo puedo mostrar porque lo tengo impreso, que es las escenas finales del conflicto de los siglos, resumido, muy resumido, y creo que no se puede resumir más que esto, para aquellas personas que les cuesta leer, ¿sí? Está con letra bastante grande, y para todas aquellas personas que no están en Puerto Rico o Estados Unidos, a los cuales les podríamos enviar algún ejemplar, lo pueden descargar de la página y lo pueden imprimir, y está en un formato que se puede imprimir muy fácil y muy sencillo para poder compartir, ¿sí? Y tiene, bueno, la página para que se pueda entrar y descargar más materiales, pero si no se puede imprimir esto porque es muy costoso o porque no tienen los recursos, creo que no es muy costoso, creo que es bastante económico, pero si no vienen los recursos, hay materiales muy pequeños que ustedes pueden imprimir. Esto es una tarjeta y parece insignificante, parece que no tiene nada, solamente dice Maranata, Cristo viene pronto, nada más que eso. Si ustedes imprimen esto, que está disponible en la página, del otro lado tiene un versículo bíblico, Apocalipsis 22:12, la página web y un código QR. Las personas pueden entrar a la página, pueden ir a la Biblia, pueden escanear el código. Cuando escanean ese código, van a ir a una página donde hay un montón de videos sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, y aparte de todos los materiales que están disponibles en la página. Imprimiendo algo muy pequeñito, sin decir ni una palabra, simplemente mira si te interesa, puedes buscar información aquí. Recién hablaba Airol de que no a todos nos es fácil hablar, y a veces no hay que hablar demasiado. Los libros, los materiales impresos van a hablar y van a predicar de manera silenciosa, son los predicadores silenciosos. Y muchos de estos libros que parecen que están olvidados en las bibliotecas, que nosotros los repartimos y pareciera que no dan fruto, cuando las cosas predichas aquí se empiecen a cumplir, van a llamar la atención de muchos. De hecho, este librito, como el conflicto final el más grande que hicimos, como el cómic y todos estos materiales basados en los eventos finales, arrancan diciendo, si usted no tiene tiempo de leer esto, guárdelo. Porque cuando esto se cumpla, cuando usted vea que empieza a cumplir esto que está acá, léalo completo, ora al Señor y busque de Dios. O sea, este mismo libro ya en el interior concibe la posibilidad de que la persona no lo lea en ese momento, pero guárdelo, porque Dios va a hacer una obra importante a través de la página impresa en el tiempo final. Así que quería comentarles un poquito de estos materiales bien reducidos para que no haya que desembolsar mucho dinero para imprimir, ¿sí? Porque en realidad con la tecnología que hoy tenemos no es necesario gastar tanto dinero. Hubo una época, la época de la cual venimos todos nosotros, en que había que gastar mucho dinero para predicar. Y si había que hacer un material en video, ustedes lo saben acá por experiencia propia, yo no sé si alguien, aparte del hermano Lopera, haya gastado más dinero que él en enviar CDs y DVDs por correo, no solamente a Puerto Rico, Estados Unidos, a cualquier parte, ¿no? A cualquier parte del mundo. A mí me llegó en Argentina una caja llena de DVDs, cuando no era tan popular YouTube, no estaban todos estos medios. Hoy nosotros no tenemos que gastar dinero para predicar. Es muy poca la inversión que tenemos que hacer. Tenemos que invertir tiempo, simplemente. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Amén. ¿Quién no puede imprimir una tarjeta? Y no digo que se imprima esta, la pueden hacer ustedes. Si tuvieran el momento para hacerlo, lo pueden hacer ustedes a su modo. Pero ¿quién no tiene tiempo para imprimir o recursos para imprimir una tarjeta y entregarla? Depende de nosotros, ¿verdad? Habiendo hecho este pequeño paréntesis, quisiera retomar algo que dijo Víctor
esta mañana, y esto tiene que ver con el tema que vamos a tocar. Si quieren pueden ir buscando en la Biblia un pasaje que está en 1 Samuel capítulo 17. Víctor mencionó esta mañana que tenemos que conocer al Señor y que tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y yo quiero animarlos, hermanos, y en este sermón de esta mañana simplemente compartirles la experiencia de que siempre vamos a sacar más luz de la palabra del Señor si estamos dispuestos. Y quiero animarles a que ustedes puedan buscar en la Biblia cada día la luz del Señor. Vamos a leer, entre otros pasajes, 1 Samuel capítulo 17. La semana pasada mi esposa habló acerca del mismo pasaje. ¿Sí? Y es una historia súper conocida. Es la historia de David y de Goliat. Pero como yo ya asumo que todos recordamos el repaso que se hizo ayer, la semana pasada, de esta historia, no la vamos a leer completa, pero vamos a leer algunos versículos. Pero lo que sí me gustaría que ustedes puedan sacar es que toda la Biblia contiene capa sobre capa de información, luz y cada vez más luz de los mismos pasajes. Si bien yo voy a basarme en los mismos textos que habló mi esposa, este tema no tiene nada que ver con lo que habló mi esposa. ¿Sí? Sino que esto lo que vamos a ver hoy es una profecía encerrada en la historia de David y Goliat. Y es una profecía que tiene que ver con la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre el pecado. Así que vamos a leer la primera parte que está en 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 y 35. Y vamos a ver cómo el rey David representa a Cristo. Hay muchas veces en la Biblia donde hay representaciones de Cristo. David representa a Cristo de muchas maneras. Una de las maneras como lo representa es como rey, porque Cristo va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. David representa a Cristo en su angustia y en su tribulación. Después pueden leer el Salmo capítulo 22 y van a ver ahí que cuando David está sufriendo dice: horadaron mis manos y mis pies, aunque no quebraron ningún hueso mío. Me rodearon, repartieron entre sí mis vestidos. Todo eso que cuenta David de su angustia y su tribulación representa ¿qué cosa? La crucifixión de Cristo. Y en ese sentido hay muchos símbolos. Pero vamos a ver que en la historia de David y Goliat hay un símbolo muy claro acerca de Cristo como el vencedor del pecado. Y muy pocas veces he escuchado hablar acerca de este tema. 1 Samuel 17, 34 al 35 dice así: David respondió a Saúl. ¿Qué pasó cuando David se fue a presentar? Obviamente no creían en él. Entonces David tuvo que dar testimonio de quién era él, de la manera en que Dios lo había usado. Y él dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Qué interesante esto, hermanos, ¿no? David dice: yo era pastor de ovejas. Y lo voy a poner en estas palabras, después ustedes van a anotar los textos. Y nadie podía arrebatar las ovejas de mi mano. Y estaba dispuesto a dar mi vida por las ovejas. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, anoten si quieren algunos pasajes. Juan capítulo 10, versículos del 11 al 15. Vamos a basarnos en 1 Samuel capítulo 17, pero yo voy a citar los textos a los que hace referencia, aunque no les dé tiempo de buscarlos, ¿sí? Porque si no sería muy largo. Pero por ejemplo Juan 10, del 11 al 15, Jesús dice ahí varias cosas, ¿no? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Acá no es un oso o un león, es un lobo, ¿no? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen
como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando David dice que él lucha contra el león y lucha contra el oso, está representando al buen pastor. En Juan 10, 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y escuchen lo que dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, esta descripción que hace David representa a Cristo, que es nuestro pastor. Ahora, voy a destacar algo que no es absolutamente un paralelo, pero que es algo muy interesante, que se menciona acerca de la oveja perdida, porque me hicieron una pregunta esta semana que me pareció muy interesante, ¿sí? Alguien me preguntó acerca de los mundos no caídos. Entonces, el único texto bíblico que se podría aplicar a eso es las 99, ¿sí? Anótenlo si quieren. Lucas capítulo 15, versículo 4, dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Y acuérdense de esa palabra. ¿A dónde las deja? En el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Sí? Esto es muy interesante. La sierva del Señor dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 149, párrafo 2, hablando acerca de esta parábola, dice: Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual. Fíjense qué interesante. Cristo no habla solamente de un pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso a su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Entonces dice: Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado, puso a un lado la gloria que tenía con el Padre a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Qué interesante, ¿sí? La oveja perdida no representa solamente al pecador individual. La oveja perdida representa al único mundo que pecó. Cristo dejó los 99 que le amaban para venir a buscar al único mundo que cayó en pecado. Interesante. Vamos al paralelismo de vuelta en 1 Samuel 17, ahora el versículo 28. ¿Qué pasó cuando David llegó a ese lugar? ¿Cómo fue recibido? 1 Samuel 17, versículo 28. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas? ¿En dónde? En el desierto. Qué interesante, ¿no? Deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se había perdido. Acá el hermano le pregunta, pero con indignación: ¿dónde dejaste? ¿Con quién dejaste esas ovejas? Entonces dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Creían en David sus hermanos? ¿Qué dice la Biblia sobre Cristo? Juan 7, versículo 5. Ni aun sus hermanos creían en él. Pero aparte de los hermanos carnales de Cristo, todos los hermanos de Cristo, es decir, la humanidad entera, no creyó en él. Dice Juan 1, versículos 10 y 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea que, así como David fue rechazado, Cristo, el buen pastor, fue rechazado.
Otro pasaje de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 47. Perdón si dije medio rápido los versículos. Dije Juan 7:5 el primero y Juan 1, 10 y 11. ¿Sí? Esos son los versículos que di anteriormente. Ahora, Primera de Samuel 17, versículos 45 al 47, se nos habla acerca de las armas que Dios utiliza, y que en este caso que usó con el rey David, ¿no? David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Y sabrá toda esta congregación, dice el versículo 47, que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿En qué radicaba el poder o la fuerza que tenía David? No en sus armas, sino en Dios, ¿sí? En la presencia de Dios que estaba con ellos. Ahora, anoten un par de textos que están interesantes referente a esto. Zacarías 4:6 nos dice así: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ellos tenían que no confiar en las armas, no confiar en los ejércitos, sino confiar en la presencia de Dios, en su espíritu. Y la Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:8 que cuando Cristo venga y se dé la victoria final contra el pecado, contra Satanás, no va a ser con armas, sino que va a ser con la presencia de Cristo, que el pecado va a ser destruido. Entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y recuerden esa palabra, el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Es la presencia de Dios lo que genera la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Si David representa a Cristo, ¿sí?, y también nos representa a nosotros en nuestra vida espiritual, Satanás está representado por Goliat. Es solamente la presencia de Dios lo que puede vencer al pecado. Ahora, Primera de Samuel 17:46. Volvamos a la historia. ¿Qué le dijo David a Goliat? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Vamos a dejar ahí el versículo por la mitad. Mi esposa dijo algo muy interesante cuando habló acerca de David y Goliat la semana pasada, que los problemas se terminan de raíz, se terminan absolutamente. Ella hablaba acerca de vencer los obstáculos, las dificultades, de seguir adelante, de abandonar el pecado, etc. Pero acá la Biblia nos habla de la destrucción de Satanás. La Biblia nos dice que no va a quedar ni raíz ni rama. Todo va a ser destruido. Ustedes saben que en las religiones populares se cree en el infierno. Y el infierno básicamente lo que enseña es que el pecado nunca va a ser destruido. De hecho, se lo pone a veces al diablo como administrador del infierno, ¿no? Como el que está ahí castigando a las personas y los demonios y todo eso. ¿Será que eso es así? ¿Será que el pecado va a existir para siempre? Porque obviamente si los seres humanos y pecadores, los que no se arrepintieron, van a ir al infierno, a un lugar para sufrir eternamente por todas las edades, significa que esas personas nunca su corazón va a cambiar, nunca van a volverse justos ni santos, van a ser pecadores eternamente. Eso significa que el pecado va a existir eternamente. ¿Será que esto va a ser así? No, la Biblia nos dice que Cristo va a terminar para siempre con el pecado, ¿sí? Y esto estaba profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla acerca de Cristo. Es la primera promesa que vemos en la Biblia acerca del Mesías. Cuando Adán y Eva caen en pecado, ¿qué le dice Dios a Adán y a Eva? A la mujer le dice: pondré enemistad entre ti, perdón, a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? La mujer era Eva, la serpiente era Satanás. Dice: y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar. Dios le dice a la serpiente, que es Satanás, que aunque Satanás va a morder el calcañar de la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿qué significa el calcañar? El talón. O sea, la serpiente va a morder el talón de Cristo, Él te herirá en la cabeza. Qué interesante, hermanos. ¿Cómo hirió el calcañar Satanás de Cristo? En la crucifixión, en la cruz del Calvario, en todo el dolor y el sufrimiento que trató de hacerle y en todo el dolor y sufrimiento que nos hace a nosotros. Pero al final, Satanás y la muerte misma van a ser vencidos. Amén. Todos los sufrimientos que nosotros tenemos en nuestra vida terrenal, y si Cristo no viene antes hasta que vayamos al sepulcro, son la herida de Satanás en el calcañar. O sea, nos hirió temporariamente. Pero al final Satanás va a ser destruido, va a ser herido en la cabeza. Así que hasta acá vemos que el símbolo se cumple perfectamente. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 50 y 51. Dice, así venció David al filisteo. ¿Cómo lo venció? Con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo mató, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, huyeron. Acá hay dos herramientas que se utilizaron para vencer a Goliat. Primeramente, la piedra. Solamente una piedra, ¿sí? Porque Dios no necesitaba grandes cosas, ni armadura, ni nada de eso. Pero necesitó una piedra, utilizó una piedra y posteriormente utilizó ¿qué cosa? Una espada. ¿Será que esto representa también algo acerca de la victoria final contra el pecado? Claro que sí. Vamos a anotar un pasaje que es Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45. Daniel capítulo 2 es una profecía que muestra que aunque hayan muchos reinos en la tierra, al final va a ser establecido un reino que nunca será destruido. Es el reino del Mesías, el reino de Cristo. Y dice este pasaje que de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto era Daniel capítulo 2, versículos 44 al 45. La segunda venida de Cristo es simbolizada por el profeta Daniel con una piedra que destruye todos los reinos paganos o todos los reinos que se opusieron a Dios y que fueron utilizados por Satanás a lo largo de la historia. Ahora, la espada también tiene un simbolismo y lo podemos leer en Apocalipsis 19, versículos 11 y versículo 15. Y acá hay un pedacito de la letra de la canción que estuvimos cantando al comienzo, que Cristo viene como vencedor y pisando el lagar, dice, ¿no? Pisando el lagar como se lo plantea en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 19, versículos 11 y 15. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y fíjense qué más dice en el versículo 15. De su boca sale una espada aguda. Recuerden el texto que mencionamos antes, segunda de Tesalonicenses 2, decía que iba a destruir al inicuo con el espíritu de su boca. Acá lo menciona como una espada. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que tenemos acá el símbolo de la piedra, que representa la segunda venida de Cristo, y en esa segunda venida de Cristo, Cristo dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y terminando, en realidad no terminando el simbolismo, nos queda un par más, pero ya uno de los finales
es 1 Samuel 17, 46. ¿Qué le dijo David a Goliat? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Amén. Qué interesante este pasaje, hermanos. ¿Será que esto lo hizo David solamente para gloriarse, para burlarse? ¿O esto era un símbolo, esto era una representación? No solamente dijo que iba a cortar la cabeza de Goliat, dijo que iba a entregar los cuerpos ¿a quiénes? A las bestias, a las aves. Esto estará también en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, versículos 17, 18 y 21. Fíjense cómo dice acerca de la segunda venida de Cristo y de la victoria de Cristo sobre el pecado. Apocalipsis 19, 17, 19, 17, 19, 18 vendría a ser, y el 21 también. Dice, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Interesante. Cada uno de estos aspectos que vemos en la lucha entre David y Goliat representan la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre Satanás. Y el último pasaje está en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Y este pasaje por ahí nos impele un poco más a nosotros de manera personal, ¿sí? Dice 1 Samuel 17, 25, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una recompensa para el que venciere a Goliat. Sabemos que esta era una recompensa terrenal, pero nosotros sabemos que hay una recompensa espiritual para cada uno de nosotros si nosotros vencemos. Apocalipsis 3:21 dice así, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 2:7 nos dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y también nos dice Apocalipsis 2:11, al que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Hermanos, en cada una de las historias de la Biblia nosotros podemos encontrar la promesa del Mesías. Jesús, cuando hablaba con los escribas y fariseos, les decía, ustedes estudian las Escrituras y piensan que en ellas pueden hallar la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio acerca de mí. La historia de David hablaba acerca de Cristo. La historia de David y Goliat nos muestra la victoria de Cristo sobre el pecado y nos muestra también a nosotros la manera en que nosotros debemos vencer. La invitación de Cristo es a vencer como Él venció. Así que tenemos esa invitación en esta mañana. Hermanos, espero que sea de bendición para ustedes y que les pueda motivar también a buscar en las Escrituras mayor luz y mayor revelación sobre cada uno de estos aspectos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.